tengan claro. ¿Es que ahí? Ya, se está grabando. Así que ahora nos vamos a comenzar con el contenido de hoy día. A ver. Pucha, me falta algo. Dame un segundo para buscarlo. Si desaparezco en 30 segundos, no importa, voy a volver inmediato. Profesor, tiene el micrófono apagado. Gracias, ahora lo enciendo. Bien, ¿están viendo estos apuntes? Números cuánticos. ¿Sí? Sí, profesor. Bien, para que concluyamos con lo del núcleo y ya concluyamos con la primera parte que es estructura atómica, nos quedó pendiente lo de los números cuánticos. Y bueno, estos, ¿no es cierto?, son bien simples de resolver. Es más que todo un recordatorio el que vamos a hacer. Por supuesto que en los apuntes que yo les entregué también hay referencia, o mejor dicho, en la presentación que les entregué sobre los electrones, hay alusión a estos números cuánticos. Pero prefiero yo entregarles este apunte, pues creo que está un poquito más amistoso y más entendible. Bueno, la palabra cuántica, ¿cierto? Ustedes saben que viene de lo que es la mecánica cuántica, que como les conté el otro día, es la parte de la física que explica o intenta explicar el comportamiento de las partículas como los electrones, ¿ok? Y si recordamos también lo que habíamos conversado, los números cuánticos definen la energía del electrón. ¿Por qué razón decimos esto? Porque cuando pensamos en el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿se acuerdan que él dijo y planteó que no era posible conocer la posición, la velocidad ni la trayectoria de los electrones y solo se puede conocer la energía? Ahora, ¿quién determina, quién caracteriza la energía del electrón? Estos cuatro números cuánticos, ¿ok? Entonces, como por definición diríamos, los números cuánticos definen y caracterizan energéticamente al electrón. El primero de ellos es el número cuántico principal, que se simboliza con la letra n minúscula. ¿Qué indica el número cuántico principal? Simplemente el nivel de energía que ocupa el electrón. Sus valores son 1, 2, 3, 4, son valores de números enteros hasta 8, de 1 a 8. Y si pensamos, recordamos el diagrama de Moeller donde escribimos la configuración, ¿no es cierto? Tenemos 8 niveles, del 1 al 8, ordenados de abajo hacia arriba en ese monito, ¿no es cierto?, que en ese diagrama, y de izquierda a derecha cuando yo sugerí escribirlo. Entonces, se dan cuenta, tenemos 8 niveles más o menos para ordenarnos. ¿Ok? Entonces, obviamente, los niveles que están más cerquita, el nivel 1 es más cerca del núcleo que el nivel 3, o el nivel 7, ¿no es cierto?, es más lejano al núcleo que el nivel 2, por ejemplo. Es simple. Y si acordamos, de acuerdo, o si acordamos según lo que dijo Bohr, aquel electrón que esté en el nivel 2 tiene menos energía
que aquel electrón que esté en el nivel 6, por ejemplo. Así de simple la historia. Por lo tanto, el número cuántico principal indica simplemente el nivel de energía que ocupa el electrón. Por ejemplo, si consideramos la configuración electrónica del flúor, vamos a tener lo siguiente. Detalladamente, ¿cierto? Escribimos esto. Son 9 electrones, ¿cierto? 2, 4, 9. Esa es su configuración, bien clara y bien abreviada o extendida, como quieran llamarle. Detalladamente, para cada electrón, para los 9, ¿cierto? Tenemos esto. Electrón 1, electrón 2, ¿de acuerdo? Me van siguiendo el cursor ahí. Electrón 3, electrón 4. Electrón 5, SS, acuérdense que ahora al principio de la máxima multiplicidad me dice que el electrón 6 pasa acá, y electrón 7 acá. Por tanto, electrón 8 y electrón 9, que es el electrón diferencial. Es el último, ¿cierto? Por tanto, el electrón diferencial nos queda, obviamente, en el nivel 2, subnivel PI. Que quede claro eso. Entonces, para el primer electrón, nivel 1. Para el segundo electrón, nivel 1. ¿Ven? N vale 1. Para los dos vale 1. ¿Se dan cuenta? Para los únicos 2 electrones del flúor, cuyo nivel vale 1, es el 1 y el 2. Fíjense ahora, los electrones 3, 4, Profe, ¿sí? Le hago una consulta. Es que esa parte del electrón diferencial, algo me acuerdo del colegio, pero no entiendo por qué va PX, PY, PZ, que son solamente 3 y se supone que es 2P5, ¿no debería dividirse la P en 5 o me equivoco? No, porque los 5 hace alusión a los electrones, al número de electrones. Y los P son únicamente 3 orbitales P. Si yo digo 2P5, digo que está en el nivel 2, en el subnivel P, y en el subnivel P tengo 3 orbitales P, PX, PY, PZ. Y en cada uno de ellos puedo meter 2 electrones máximos. Por tanto, el total 6 que pudiera meter ahí. Pero ¿para qué voy a meter 6? Porque como si metiera un décimo electrón, me va a quedar la configuración del neón. Y yo estoy hablando de la configuración del flúor nada más. Por tanto, ese 5 hace alusión a los 5 electrones que están en los P. ¿Ya? Ya. Volvamos a lo que estábamos diciendo entonces. Para el primer nivel, para el primer electrón, S, y para el segundo electrón, los dos están en el nivel 1, ¿se fijan? Los electrones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, desde el 2 al 9, están todos en el nivel 2. ¿Ven? Por ejemplo, el electrón 3 está en nivel 2, este electrón 4 en nivel 2, electrón 5 en nivel 2, electrón 6 en nivel 2, así ven. Esa es la cuestión clara, ¿se entiende? Ya. El número cuántico secundario ahora, que es el segundo número cuántico que se designa con la letra L y también se llama azimutal. ¿Qué es lo que indica el subnivel de energía que ocupa el electrón? ¿Ya? El subnivel, acuérdense que tiene que ver con la letra. Tengo un número, una letra y los electrones. Número, nivel. Letra, subnivel. Electrones. Número, nivel. Letra, subnivel. Los electrones. Número, nivel. Letra, subnivel. El subnivel es P, ¿no es cierto? Y dentro del subnivel P hay 3 orbitales P. Y dentro del subnivel S hay un único orbital S. Un único orbital S. Entonces, el número cuántico secundario me identifica el subnivel que va a depender de la letra. De S, de P, de D o de F. ¿Cómo lo identifico? Fácil. Si tengo el electrón en subnivel S, ese número cuántico vale 0. El azimutal vale 0. Si tengo al electrón en P, el número cuántico secundario vale 1. Si lo tengo en D, el número cuántico vale 2. Y si está el electrón en F, el número cuántico vale 3. Para el caso del flúor, se fijan que tengo solamente S y P. Entonces, el número cuántico para estos 4 que están en S, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, el número cuántico secundario vale 0. Por
porque los dos están en S, o los cuatro están en S. Y para los electrones 5, 6, 7, 8 y 9, como están en P, el número cuántico secundario vale 1. Entonces veámoslo acá. Pero, por ejemplo, profe, y cuando se pregunta de una pura molécula en sí, por ejemplo, del mismo flúor, su número secundario en general, ¿cuál sería? ¿El de la letra más alta? Es que tienes que hablar tú del número cuántico de un electrón en particular, porque Mm, los números cuánticos son para los electrones, no para las moléculas. Y por lo general se pregunta por los números cuánticos del electrón diferencial. Ya voy a explicar por qué se pregunta por ellos. Seguimos. Para el flúor, ¿de acuerdo? Electrón 1, acuérdense, el 1, el 2, el 3, el 4. Los electrones 1, 2, 3 y 4, como están en S, el número cuántico L vale 0. Por definición, ¿ven? Porque cuando están en S vale 0. Y cuando están en P vale 1. ¿Y qué electrones están en P? Los otros 5. El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Como están todos en P, L vale 1. ¿De acuerdo? Y el siguiente número cuántico, ese hace la diferencia. ¿Está en PX, en PI o en PZ? Fíjense ahora. Número cuántico magnético, M, indica la orientación en el espacio que tiene el electrón. Sus valores posibles van entre menos L, 0 y más L. Si L vale 0, M vale 0. No queda otra posibilidad, ¿no es cierto? Cuando, mire, vamos a esta tablita. Cuando tengo el electrón en su nivel S, el secundario vale 0. Y el magnético es 0, porque no puede ser menos 0, 0 y más 0. Entonces, vale 0 por definición. Si el electrón está en su nivel P, L vale 1, y ahí tengo tres orientaciones. ¿Cuáles son las orientaciones? PX, PY y PZ. Y ahí va de menos L, es decir, menos 1, pasando por el 0 hasta más 1. Es decir, ordenadamente. Si lo tengo en PX, vale M menos 1. Si lo tengo en PI, M vale 0. Si lo tengo en PZ, como este electrón que está aquí, M vale más 1. Menos 1, 0, más 1. Y bueno, si tuviera al electrón en su nivel D, el secundario valdría 2. Y como son 5 orbitales D, si está en el primero de los D, menos 2. En el segundo de los D, menos 1. En el tercero de los D, 0. En el cuarto, más 1. Y en el quinto, más 2. Finalmente, si hablo de un electrón que está en subnivel F, L vale 3. Y M, como son 7 los orbitales F, varía desde menos 3, si está en el primero de los F, en el segundo de los F, tercero de los F, cuarto de los F al medio, quinto de los F, sexto de los F y más 3 en el séptimo de los F. Esa es la cuestión, es muy simple. Veamos un detallito ahora. Hoy se ve un poco borroso aquí, pero ya. No sé si lo logran ver bien. Quizás se lo achico. ¿Lo ven bien o no? En realidad, disculpen porque no agarré un apunte más adecuado porque era puro de nada. Quizás ahí se ve un poco mejor ya. Vamos a hablar del mismo flúor otra vez, ¿cierto? El flúor, que son 9 electrones, electrón 1, electrón 2, electrón 3, electrón 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿cierto? Se tiene que, para el flúor, para los electrones 1, 2, 3 y 4, el magnético vale 0. ¿Por qué? Porque como están en el subnivel S, ¿no es cierto? Hay un único orbital S, por tanto el magnético tiene una única posibilidad que vale 0. ¿De acuerdo? Del electrón, ¿no es cierto? Aquí que está en subnivel S. Ya, aquí está hablando, ¿no es cierto? Eso. Lo mismo que estaba diciendo recién. Y como hay un solo orbital S, la orientación es única. Por tanto, es 0 el valor del magnético. Para los electrones 5, 6, 7, 8, 9, electrón 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿no es cierto? Por estar en subnivel P, hay tres orientaciones, que esté en PX, que esté en PI o en PZ. Por tanto,
Fíjense, el electrón 5 y el 8, porque este es el 5, el 6, el 7 y el 8, 5 y 8 están en px, m vale menos 1, ¿cierto? A los electrones 6 y 9, este es el 5, este es el 6, el 7, el 8, el 9, 6 y 9, como están en pi, m vale 0. Y para el electrón, ¿no es cierto?, 7, que sería el 5, el 6, el 7, el único que está en peseta, como está en peseta, m vale más 1, porque está en peseta. Está bien explicadito aquí, ¿ok? ¿Se entiende la idea? Vamos a hacer ejercicio, a lo mejor lo vamos a ir detallando un poquito más, pero esto va a servir un poco para poder orientarnos de acuerdo a lo que se está pidiendo. Y el último número cuántico va a ser el número cuántico de spin, o número cuántico del giro, que se simboliza con la letra S o MS. ¿Y qué es esto? Es una cuestión convencional. Indica el giro del electrón en torno a su propio eje. Y tiene dos posibles valores. Más un medio, menos un medio. Muy fácil. Hay que imaginarse que esta pelotita es el electrón, ¿cierto? Este es el eje de rotación. Es como si la Tierra fuese el electrón. Acuérdense que la Tierra va girando en torno al Sol y a la vez va girando sobre sí misma, ¿cierto? Que sería la rotación. ¿Entienden? Entonces el número cuántico de spin tiene que ver con la rotación. Si el electrón suponemos que va girando para la derecha en sentido horario, nosotros lo vamos a escribir por convención, para arriba con la flecha para arriba, y va a ser más un medio. Y si imaginamos y suponemos que el electrón va girando antihorario, es decir, hacia la izquierda, ¿cierto? Así, este otro era sapo, ¿ya? Si va girando antihorario, lo escribimos con la flecha para abajo y obviamente le pondremos menos un medio. Así las cosas, es fácil. El electrón 1 está para arriba, ese más un medio. El electrón ahí está muy feo. Veamos acá donde está más clarito. El electrón 1, ¿cierto? Está para arriba, más un medio. El electrón 2, para abajo, menos un medio. Para arriba, más un medio, para abajo, menos un medio. El 5, el 6 y el 7, los 3 están para arriba, más un medio. El 8 y el 9, menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Así es fácil, no es tan complicado. ¿Ven? Entonces, acá está bien claro. Para el flúor se tiene que, para electrones 1, 3, 1, quiero decir, 1, 3, 5, 6, 7, ese volumen, ¿es cierto? S, el 3, ese es el 1, ese es el 3, ese es el 5, ese es el 6 y ese es el 7. Todos los que están para arriba, más un medio. Y para los electrones 2, 4, 8 y 9, como están todos para abajo, ese vale un menos un medio. ¿De acuerdo? Así de simple el asunto. ¿Alguna pregunta hasta ahora para no seguir avanzando si es que hay que explicarlo? O vemos un ejercicio, a lo mejor se les va aclarando a quienes no estén muy certeros ahora. Veamos. Aquí hay un elemento, o sea, un ejercicio completo que les va a servir para hacer el taller, que les pregunto prácticamente lo mismo. Creo que lo único que no pregunto en el taller que les propuse es los números cuánticos, porque como lo veíamos ver hoy día, bueno, estaba muy fresco. Pero veamos. Ejercicios. Les doy un elemento, que es el wolframio. Acuérdense que el wolframio es un elemento metálico que antes se llamaba tungsteno. Y bueno, ¿dónde lo encontramos? Es muy resistente, el punto de fusión es muy alto, y lo usan en las ampolletas, por ejemplo, en los filamentos de las ampolletas más antiguas. ¿Ok? Ese es el wolframio. También lo ponen, por ejemplo, en los bolígrafos, en las puntitas de los bolígrafos, es decir, de los lápices de la lapicera. Entre otras tantas aplicaciones. Ya, para el elemento wolframio se tiene la siguiente composición isotópica. Wolframio 180 con ese porcentaje de abundancia. Wolframio 182 con ese porcentaje. Wolframio 183 con ese porcentaje. El 184 y el 186 que no le doy porcentaje. ¿De acuerdo? Se tiene un mineral que tiene un cuarto kilogramo de masa, o sea, una roca, una piedra, que pesa 250 gramos, ¿cierto? Y ese pedazo de piedra contiene un 75% wolframio.
O sea, el 75% de 250 es lo que me interesa, wolframio, ¿cierto? Con esos datos se pide que determine la masa atómica promedio del wolframio. Muy fácil. Formulita dice, masa atómica promedio, número másico del primero por su porcentaje, más número másico del segundo por su porcentaje, más número másico del tercero por su porcentaje, más número másico del cuarto por su porcentaje, más número másico por su porcentaje. Bueno, no me da el porcentaje, profe, ¿cómo lo hago? Fácil, por cierto, tengo los otros 5, 1, 2, 3, 4, los otros 4. Por tanto, 100 menos la sumatoria de todo esto me da el porcentaje de acá, porque todos me tienen que dar 100%, ¿de acuerdo? Luego me dice el número de átomos de wolframio 186 de ese que están presentes en la roca de 1/4 de kilo. Luego indique la capa de valencia, último nivel, grupo, periodo, metal, no metal, qué sé yo. Y caracterice su electrón diferencial. Y se refiere a la estabilidad de wolframio 180. Veamos cómo se resuelve esto. Ya, ¿se ubicaron más o menos? Vamos acá. Primero, la masa atómica promedio, ¿cierto? Saco el porcentaje que le corresponde al que no me dieron, 100 menos todos los otros me da 28,43, porque la suma de S más S más S más S más S me da 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que yo no conocía lo saqué y me da eso. ¿Estamos de acuerdo? Masa atómica promedio, 180 por su porcentaje, más 182 por su porcentaje, más 183 por su porcentaje, más 184 por su porcentaje, más 186 por el que saqué recién. Multiplico, sumo, divido en 100 y me da aproximadamente 183,8907 gramos mol. Y aproximadamente yo veo en la tabla y hay un valor parecido a eso. No voy a llegar exactamente al valor que está en la tabla, porque acuérdense que de la tabla es experimental, es lo más real posible. Esto es teórico, ¿de acuerdo? Pero obviamente que llegarán a algo muy cercano, ¿se entiende? Ya, ¿se entiende cómo se sacó el primer ejercicio? No hay un problema, ¿cierto? Lo mismo les pido en la guía, imagínense que fácil. Segundo, aquí viene lo que hay que deducir. Tengo una roquita, una piedra de 250 gramos, ¿cierto? De 1/4 kilo, 250 gramos. Mejor me conviene trabajar en gramos. Yo sé que un 75% de este total corresponde a wolframio. Por tanto, le calculo el 75% a 250, sabiendo que 250 es un 100%, X gramos será un 75, y obtengo que 187,5 gramos son el elemento wolframio que es el que me interesa. Aislé el wolframio, ¿cierto? Trabajo con esto ahora. Este es mi total ahora, ¿cierto? Porque ahí tengo el wolframio separado, aislado. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué me están preguntando? Por si se me pierde la onda. ¿Cuántos átomos de wolframio 186 hay presentes en el mineral? O sea, ¿cuántos átomos del isótopo de wolframio 186 habrá aquí en los 187,5 gramos? Yo sé, ¿no es cierto?, que de los 187,5 gramos que son wolframio, si yo viera los átomos encontraría el 0,12% que son 180, el 26,5 que son 182, el 14,71 que son 183, el 30,6 que son 184, y aquí está lo que me interesa. Yo sé que el 28,43% de esto son el isótopo que me interesa. Por tanto, le calculo el 28,43% a eso. ¿Se entiende? Entonces, calculamos el 28,43% de 187,5. Sabiendo que 187,5 es el 100 y X el 28,43. 53,31 gramos. A fin de cuentas, del total de ese cuarto kilogramo, ¿cierto? Y de los 187,5 gramos del elemento, 53,31 gramos serían los átomos que corresponden a wolframio 186. Pero me pidieron átomos, no gramos. Bueno, tengo que saber cuántos átomos hay aquí. ¿Y cómo lo hago? Sabemos que en un mol de wolframio 186, ¿ya? Esa es su masa atómica,
hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Por tanto, en 186 gramos, que es un mol para este caso, hay 602.000 trillones de átomos. En los 58,3 habrá X átomos. Y ahí doy la respuesta. 1,73 por 10 elevado a 23 átomos corresponden al... Esa es la cantidad de átomos que habrían si yo los pudiera contar, ¿no es cierto? Si yo los pudiera contar serían 173.000 trillones de átomos. 173.000 trillones de átomos solo de wolframio 186. Y el resto son de los otros. Son del 180, 182, qué sé yo. Así está el cálculo. Es el cálculo más largo que habría que hacer. Bueno, y después me dicen, ¿cierto?, que trabaje con la configuración. La configuración electrónica la voy a escribir y me voy a dar cuenta de que está bien escrita porque voy a mirar la tablita. Lo único que voy a tener cuidado es lo siguiente. Mucho cuidado. Que en la tabla siempre, miren, tengo 6, tengo 4, tengo 5. ¿Qué es lo que hacen en la tabla o en los libros? Ponen el 4 primero, después el 5 y después el 6. Eso no es correcto. ¿Se entiende, cierto? Ustedes lo hacen bien. A esta parte seguramente van a llegar lo mismo, pero les va a aparecer 4F, 5D y 6F2. Y eso no es correcto. Usted va a mantener el orden que yo le di o que sabemos que debe respetarse, que es el orden de la construcción. Por tanto, el 6S antes que el 4F y el 4F antes que el 5D. ¿Sí? La cantidad del mol de wolframio de 186 es la misma para todos los wolframios. Para todos, porque estoy hablando de un mol. Acuérdate que un mol eso es único para todos. En un mol hay siempre 602.000 trillones de átomos, de electrones, de moléculas, de lo que tú quieras. Siempre. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. O sea, pero ese valor lo multiplicó, o sea, el mol de wolframio lo multiplicó por 6, o no. O Es que, o fíjate, siempre un mol es igual a esta cantidad de átomos en este caso y igual a la masa atómica del elemento en particular o del isótopo en particular. Por tanto, en un mol de wolframio 186 hay 602.000 trillones de átomos y la masa es 186. Si yo hablase, por ejemplo, de wolframio 180, tendría que pensar que un mol de átomos de wolframio 180 tiene 602.000 trillones de átomos y su masa es 180 gramos. Un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 y su masa acá es 182. Como me pidieron hablar de este, un mol de átomos de wolframio 186 tiene 602.000 trillones de átomos y su masa en este caso es 186. ¿Ven? Lo único que cambia es la masa, pero el número de átomos y el número de moles siempre es el mismo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, Sí. volviendo a la... ¿Sí? Cuéntame. Pregúntame, mija. Si hay duda, pregunta, no hay problema. ¿Ah? Sí, entendí. ¿Está bien? Sí. Bueno, cualquier duda después la... Vuelta acá, miren, dice, ¿no es cierto? Acá está la configuración, la escribí, ya les digo, escribimos, vemos un libro por último para asegurarnos, la podemos hacer como ejercicio, la idea es que vayamos aprendiendo, la podemos escribir y vamos a fijar cómo llegamos. Al final llegamos, ¿no es cierto?, a esto, según lo que sabemos. Y te vaya a encontrar con que en el libro, en la tabla, aparece primero el 4, después el 5, después el 6. Usted no acepte eso, usted haga esto de acá. Así las cosas, elige la capa de valencia, ¿no es cierto? Que es del número de nivel más alto para atrás. Por tanto, ¿por qué dejo el 4F afuera? Igual que cuando dejaba el D, ¿no es cierto? Si era D10, lo queda afuera. Es decir, en términos generales, al haber D10 fuera de la capa, al haber F14 fuera de la capa. Tan simple como eso. Pero si hubiera F13, lo dejáis dentro. Si hubiera F12, queda dentro. Si hubiera F3, lo dejáis dentro. Si fuera D, si hubiera D4, queda dentro. Si hubiera D7, queda dentro. Pero cuando hay D10, fuera de la capa de valencia. Ven aquí, por ejemplo, el D4 quedó adentro, porque es D4. Hubiera sido D10, también la saco y la excluyo. Entonces, mi capa de valencia es 6S2, 5D4. Y
¿Cómo me doy cuenta que estoy bien? Porque cuento, ¿cuántos electrones de valencia hay acá? 2 más 4 son 6. Y yo veo que el wolframio pertenece a un grupo 6 de la tabla. Así me doy cuenta. Así de fácil. Bueno, ahí está la capa de valencia, tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto pertenece a un grupo 6. Allí, ¿no es cierto?, demuestro que pertenece al grupo 6. Ya di respuesta a lo que me están pidiendo. Miro el último nivel, que es el número nivel más alto, el 6, ¿cierto? Es más alto que 4 y más, el número, y más alto que 5. Por tanto, el último nivel es 6, indica que el wolframio pertenece a un sexto periodo. Ustedes ven la tabla periódica, el wolframio está en el periodo 6 o la fila número 6 de la tabla. ¿Ok? Ahora, tomando el mismo último nivel, yo comparo el número de electrones, que es 2, con el número del nivel. Si el número de electrones del último nivel 2 es menor que el número del nivel menor que 6, entonces el elemento es un metal. Yo sé, como digo, que el wolframio es metal porque lo usamos en la ampolleta, ¿no es cierto? Lo calentamos y se pone rojo, tiene un alto punto de fusión. Pero ¿cómo le demuestro al profe que yo sé que es metal? Porque comparé el número de electrones del último nivel con el número del nivel. Y como ese es menor, 2 menor que 6, por tanto es un metal. ¿De acuerdo? Si no es así, sería no metal. Ya. Y ahora, nos dice que caractericemos el electrón diferencial del wolframio. Vamos a la configuración. Se fijan que el electrón diferencial va a ser el número 74 a fin de cuentas. El electrón número 74, ¿cierto? Es el número del... o 79, ya no sé cuánto es. 9 o 4. Por Dios, se me respecta. Perdón, ¿no? 79, 74. 74. El número 74, ¿cierto? Ese es el electrón diferencial. ¿Y dónde está? Acá. ¿Se fijan? Otra cosa importante. Si yo le hago caso a la tabla, fíjense bien, y dejo 5D4, perdón, dejo 4F, 5D y pongo 6S2, tendría que aceptar que el electrón diferencial, es decir, el número 74, cae en 6S2. Y no es así. Porque el electrón diferencial siempre cae en el nivel más energético, que en este caso es 5D4. Porque 5D4 es más energético que todos los que están antes. Y ese hecho, si yo aceptara que el diferencial está en S, por tanto sería un elemento representativo de grupo A, y no es así. Porque acuérdense que los elementos representativos, su electrón diferencial caen en S y caen en P. Y los elementos de transición, como es el wolframio, que es de un grupo B, caen, ¿no es cierto?, en el electrón diferencial cae en D o cae en F. Y esto es lo correcto. Por tanto, el electrón diferencial, el 74, el último, el más energético, cae en D. Tomo entonces este último trocito de la configuración y para ver dónde está mi electrón diferencial. ¿Ven? ¿Dónde está? Acá, acá. Yo sé que está en 6S2, 5D4, ¿cierto? Hasta aquí tengo 70 electrones. 70. ¿Cierto? Aquí tengo el electrón 69 en el 6 y el electrón 70. El 71, el 72, el 73 y el 74. Yo sé que está en 5D, ¿no es cierto? Y en D tengo 5 orbitales D. El 71 para arriba, 72, 73, 74. De este voy a hablar. A ese lo caracterizo. A ese lo caracterizo. Con sus 4 números cuánticos. Veo, ¿en qué nivel lo tengo? En nivel 5, ¿ven? Nivel 5. No está acá en el 6, como dice la tabla, sino que en el nivel 5. El secundario, me dicen qué subnivel está, en qué letra está. Si está en S, L vale 0. Si está en P, L vale 1. Si está en D, como es el caso este, L vale 2. Y el magnético me hace la diferencia. ¿En cuál de los 5D lo tengo? Si estuviera aquí, menos 2. Si fuese este, menos 1. Si fuese ese, 0. Como estoy hablando de este, del diferencial, está en más 1. Y el S lo escribí para arriba, ¿ven? Sin pareja, más 1/2. Muy fácil, ¿no es cierto? Así de sencillo. ¿Comprendido? Bueno. Y la última pregunta es que analice por qué es inestable.
fácil, para saber si es estable o no estable, comparo protones con neutrones. Me dice que me refiere al wolframio 180 en particular, al 180, estoy hablando de él, ¿no es cierto? Por tanto, número másico 180, busco su número atómico, que ya sé que es 74, lo busco en la tabla, de ahí deduzco que tengo 74 protones, hago la resta, 180 menos 74, 106 neutrones. Tengo entonces más neutrones que protones. Como tengo 106 neutrones mayor que 74 protones, este núcleo es inestable. Por esa razón es inestable. Esa es la razón de por qué es inestable, porque tiene más neutrones que protones. Y para estabilizarse, emite radiación beta negativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando hay más neutrones que protones. Y el número atómico es menor que 83, ¿se acuerdan? Porque si pasa esto, más neutrones que protones, y el número atómico es más que 83, 90 por ejemplo, emitiría radiación alfa. Pero como el número atómico es menor que el del bismuto, que es 83, va a emitir radiación beta negativa. Y yo sé que cuando un núcleo emite radiación beta negativa, su número másico se mantiene intacto y su número atómico sube en una unidad. Por tanto, si pasó de 74 a 75, busco quién es el dueño de 75 y es el renio. Y esa es la ecuación de descomposición. Muy fácil, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿No hay más preguntas? Ahora, ¿por qué es diferencial este electrón? ¿Por qué se llamaba diferencial? ¿Se acuerdan? A ver si está, por ejemplo. Profesor, ¿Sí, mija? entre mayor sea la diferencia entre neutrones y protones, más inestable. Sí, y ahí emite alfa. Emite Pero por radiación. ejemplo, el wolframio, si nosotros vemos los isótopos, por ejemplo, wolframio 186, ese wolframio es mucho más inestable que el 180. De todas formas, sí. Sí, sí. Si lo ves por ese lado, claro. Claro que sí. Por ejemplo, veamos aquí hay otro. Mira, esto de la desintegración, esta ecuación no la vamos a tomar en cuenta porque no tiene mayor relevancia. No quiero complicarlo más, así que no les voy a preguntar esta que les di el otro día, ¿se acuerdan? Para que la conocieran nada más. ¿Ya? Así que no la vamos a preguntar. Sí, hay un ejercicio por aquí que habla del iridio, que es este elemento, el iridio 77, y vamos a hacer, ¿no es cierto?, el ejercicio ese, otra vez capa de valencia, todo lo demás. Y vamos a calcular las dos cosas, ¿cierto? Porque es inestable, y vamos a ver también cuáles son sus números cuánticos del electrón diferencial. Entonces, el iridio, lo que pasa es que el iridio, ¿no es cierto?, también se usa, es un isótopo, también se usa en medicina, entre otras cosas. Tiene un número atómico 77. Hago la configuración, ¿no es cierto? Hice la configuración 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 60, 70, 77. Termino allí. Ven, cuando llego acá, escribo la configuración, primero va el 6S, luego el 4F14, el 5D. Se fijan que el 4F14 otra vez pasó que está completo, por tanto lo dejo fuera de la capa de valencia. ¿Se entiende, cierto? Ya recuerden que cuando es de 10 y cuando es F14, fuera de la capa de valencia. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que mi capa de valencia es 6S2, 5D7. Y mantengo el orden. Vuelvo a repetir. En la tabla aparece 4F, 5D y el 6S2 lo ponen al final. Malo, pésimo. Usted sabe que tiene que ser así. Primero el 6S, luego el 4F, luego el 5D. Ya. Está la configuración. Por tanto, capa de valencia elegida. 2 más 7 son 9 electrones. Me fijo en el iridio, cae en un grupo 9. Estoy bien con mi capa de valencia. Último nivel, el nivel más alto, igual que en antes, ven 6S2. Como 2 electrones es menor que el número de nivel, por tanto, el iridio es un metal. ¿De acuerdo? Y ahora, el electrón diferencial, que es el número 77, está aquí en 5D. Entonces, quinto nivel, subnivel D. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales D. Electrón 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. No, soy mal acá, no conté bien. Hasta aquí tengo 70, ¿cierto? 70. 70, y 7 acá. 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77. Aquí cayó mi electrón diferencial. ¿Se entiende? En el quinto nivel, subnivel D, 5 orbitales D, tengo mis 7 últimos electrones. Repito, 71, 72, 73, 74, 75, el 76 y el 77. De este hablo que está encerrado en el circulito aquí. Ese es mi electrón diferencial, ¿cierto? A él yo lo voy a caracterizar con los 4 números cuánticos desde el punto de vista energético. Porque los 4 números cuánticos me hablan de la energía del electrón. Nivel, ¿en qué nivel lo tengo? Nivel 5, ¿se fijan? Nivel 5. Ese me dice el plan principal. El secundario me dice en cuál de los subniveles está. Si está en S, 0. Si está en P, 1. Como está en D, ¿no es cierto? En D, ahí, L vale 2. El magnético discrimina en cuál de los 5D. Si estuviera aquí, menos 2. Como está aquí, M vale menos 1. Y el spin me dice, lo escribiste por último para arriba, para abajo, como va girando para la izquierda, está para abajo, menos 1/2. Menos 1/2, ¿ven? Así de sencillo. Y finalmente analizo el número de electrones, de protones, perdón, con el número de neutrones. Yo sé que son 77 protones y 192 más 77, 115. 115 neutrones mayor que 77, por tanto emite beta negativo otra vez. Como emite beta negativo, su número másico se mantiene y su número atómico aumenta en 1. Pasa de iridio a platino. ¿Ya? Y lo que me faltó acá, lo voy a escribir por último si es necesario, por ahí, el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa el principio de exclusión de Pauli? Que en un mismo átomo no existen 4 electrones con sus 4 números cuánticos iguales. Eso es lo que dice el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo comparase, fíjense, este electrón, a ver, este, que sería el 71 con el 76, ¿se fijan? ¿Me entienden? El 71 con el 76. Entonces, fíjense, el principal, el número cuántico principal para los dos es 5, ¿cierto? El número cuántico secundario para los dos es 2. El magnético para los dos es menos 2. Pero el spin, para ese es más 1/2 y para este menos 1/2. ¿Ven? Ahí entonces hace la diferencia. Y así, si yo comparase, por ejemplo, el electrón 10 con el 77, por lo menos uno de los números cuánticos va a ser distinto. Por tanto, ninguno de los 77 electrones tiene sus 4 números cuánticos iguales. Eso es lo que dijo Pauli, el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Ninguno. Si yo comparo el 1 con el 2, por lo menos son diferentes en 1. Si yo comparo el electrón 2 con el electrón 77, son diferentes en 1. Y fíjense una cosa, ¿por qué se llama electrón diferencial este, el último? Porque si yo tuviera, ¿no es cierto?, 76, ¿cuál es el elemento que tiene 76? El elemento anterior al iridio. Se llama osmio, ¿ya? Entonces, tendría que pensar que los 76 electrones del osmio tienen sus 4 números cuánticos iguales a los 76 primeros electrones del iridio. Y el único distinto sería el electrón 77. ¿Ven? Por eso hace la diferencia, por eso se llama diferencial. ¿Entienden? Porque los 76 electrones del osmio, si yo comparo los 4 números cuánticos de los 76 electrones del osmio con los 76 primeros electrones del iridio, sus 4 números cuánticos son iguales. El único distinto que va a hacer la diferencia es el 77. Por eso se llama diferencial y por eso se suele preguntar por él. Caracterice electrón diferencial. ¿Correcto? Ya, ¿alguna pregunta? Para cerrar esto. Bueno. Al final de la clase, cuando ya nos estemos despidiendo, les voy a dar la indicación, les voy a mostrar, bueno, ya tienen ustedes a disposición en la UCM virtual el taller, ¿no es cierto? Así que lo van a tener a mano ahí y lo vamos a echar una miradita para orientarles más o menos qué tienen que hacer.
Pregunta. Profe, ¿Sí? ¿va a ser igual que la clase pasada? O sea, ¿va a parar la clase a cierta hora para empezar el acompañamiento? ¿Cuál acompañamiento, mija? Perdona. Es que la clase pasada como a las 12 empezaron el acompañamiento en química, ¿o me equivoco? Ah, claro, yo que no sé qué fecha, cómo lo habrán, qué horario habrán fijado, pero obviamente no pasamos más allá a las 11:30, ¿ya? ¿Eso te Ah. preocupa? Y en el acompañamiento en química igual podemos ver o preguntar las cosas que nos costó un poco más ahora. Por lo general se suele hacer eso, pues, chiquilla, porque si para el acompañamiento es como para ir resolviendo dudas también de que no han quedado claras en la teoría. Así que eso lo plantean a la profesora y le dicen, pues, explíquenos esto, mire que el profesor aquí nos complica un poquito, qué sé yo. O complementemos lo que vimos, ¿sí? Si eso lo pueden hacer, convérselo con ella, no hay problema. Gracias, ¿Estamos? profe. Ya. Bueno, vamos también a detenernos dentro de unos 10 minutos para ir, son las 9:21. No, yo creo que no. Sigamos un poquito, si no, nos va a pillar el tiempo. Ya. Ahí terminamos entonces con el núcleo y ahora nos vamos a meter con, oh Dios, el enlace químico. Están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿Sí? Díganme que sí. Sí, Sí, profe. profesor. Profe, Buenísimo. Chicos, esto no es cierto, la parte del enlace químico, con esto terminamos la primera unidad. Ya, para que nos pensemos un poquito, ¿no es cierto? El enlace, fíjense que es lo mismo cuando uno se casa. ¿Sí o no? Es increíble cómo es la cosa. ¿Sí? Dice enlace, por ejemplo, Maturana Rodríguez, ya. Enlace, qué sé yo, niño y no sé qué más. Enlace, ¿no es cierto? Hernández, ¿cierto? Hernández Martínez, por ejemplo. Eso es como un casarse. Es lo mismo acá. El enlace químico es casarse, es unirse, ¿cierto? Es juntarse. ¿Por qué? ¿Y por qué los átomos o los elementos quieren enlazarse? ¿Por qué quieren unirse? Porque así están más estables que estando separados, ¿no es cierto? Es lo mismo que los humanos. Los humanos estamos más estables, querámoslo o no, estando juntos, en pareja, que estando solos, ¿cierto? Eso es clarísimo. Fíjense que es una analogía que es válida. Pasa lo mismo acá. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre les cito el ejemplo del fierro. El fierro, ¿cierto? Que tenemos en el clavo nuevito, el fierro que tenemos en la reja allí, ¿no es cierto? Que usamos en la casa, bonita, cuando está recién compradita, antes de pintarla incluso. Ese fierro nosotros lo hemos retirado, lo hemos aislado de su mineral, porque fuimos a la montaña, por decirlo así en términos bien coloquiales, sacamos un trozo de roca y el fierro estaba casado, estaba enlazado, formando parte de un mineral con oxígeno, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué fuimos? Lo hicimos, lo separamos, lo sacamos, lo aislamos, lo elaboramos y lo trabajamos, ¿cierto? Como un clavo, como un perfil de fierro. ¿Y qué le pasa al fierro otra vez? Nosotros lo dejamos allí y ¿cuál es la tendencia que tiene? A oxidarse. Querámoslo o no, por mucha pintura que le pongamos, pintura antioxidante, lo que él quiere es casarse nuevamente, lo que él quiere es enlazarse para estar más estable y así empieza a formar el óxido, porque formando el óxido, ¿no es cierto?, al cabo de unos años va a volver a quedar estable. Entonces, todos los elementos quieren hacer eso, no quieren estar aislados, no quieren estar solos, cuáles más, cuáles menos, siempre quieren unirse. Esa es la cuestión, la razón del enlace. Una razón es, como digo, enlazarse para estabilizarse. Igual cuando se emiten, ¿no es cierto?, los isótopos radiaciones, ellos quieren emitir radiaciones, se desintegran para estabilizarse. Lo mismo le pasa, ¿no es cierto?, a estos otra vez. ¿De acuerdo? A cualquier elemento. Se junta el hidrógeno con el oxígeno, forma el agua. Se junta el fierro con el oxígeno, forma el óxido de fierro, se estabiliza. Esa es la idea. Entonces, una de las propiedades que nos permite descifrar bien, entender bien esto del enlace, es lo que se llama electronegatividad. Y la electronegatividad, ¿se acuerdan que se definía como la tendencia de un átomo para atraer electrones hacia sí? Y es así como si yo comparo los metales que están para el lado izquierdo de la tabla con los no metales que están para el lado derecho, los metales tienen electronegatividad menor que los no metales.
Es decir, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. ¿Ves? Porque así, aquí está lo de la transición también que les decía el otro día. Se van perdiendo las propiedades metálicas y van apareciendo las propiedades no metálicas. La electronegatividad es una propiedad más intensa en los no metales. Entonces, ¿ven? Los no metales tienen electronegatividad más alta. Por eso dicen siempre, atraen electrones y se cargan negativamente y forman aniones. En cambio, los metales pierden electrones, ¿no es cierto? Y se cargan positivamente formando los cationes. Si yo veo la electronegatividad, por ejemplo, ven, sube de izquierda a derecha en la tabla, sube de izquierda a derecha, ven. Hay unas pequeñas variantes por ahí, se pega un bajoncito ahí, qué sé yo, pero la tendencia es subir de izquierda a derecha. Y de igual forma, disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. De tal forma que el elemento menos electronegativo es el cesio y el francio, cuyo valor es 0,7, y el más que hay de todos, el más electronegativo es el flúor, que es 4. Entonces, la mayor diferencia de electronegatividad que puede haber es 4 menos 0,7, 3.3. ¿Entienden? No hay nadie más electronegativo que el flúor, el que tiene más tendencia por los electrones. Y no hay nadie menos electronegativo que el cesio o que el francio. Él, ¿no es cierto?, tiene mucha facilidad para perder electrones. Y tiene mucha facilidad para captar electrones. Y obviamente, los gases nobles o inertes carecen de valores de electronegatividad porque son inertes. Ellos no reaccionan, no se combinan, son muy elitistas, por eso son los gases nobles, como les decía la otra vez, no se mezclan con la plebe, ¿ya? Son muy elitistas, por eso son nobles, porque carecen de la propiedad de atraer, de ceder electrones, no se casan, están solitos, son estables por sí solos. Ya, comprendida la idea de la electronegatividad, ¿cierto? El primer enlace, ¿no es cierto?, es el enlace iónico, que es un enlace que se da entre un metal y un no metal, entre elementos que tienen gran diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Después está el enlace covalente, que se da entre dos no metales, que se da entre elementos con baja diferencia de electronegatividad. Y luego vamos a ver, ¿no es cierto?, el enlace metálico, que es propio de los metales, y terminaremos con los dos enlaces chiquitos, el enlace puente de hidrógeno y el enlace ion dipolo. Esos son los apuntes que yo les pongo a disposición para que vean monos, ¿cierto?, para que vean dibujitos. Por lo tanto, yo les quiero compartir ahora, a ver, no hagámoslo así, son las 9:28, ya un tiempo prudente para hacer un quiebre. 9:28 a las 9:40 de vuelta, ¿les parece? 12 minutos más, ¿sí? Ya, 9:40, no, 9:45 porque se acerca a tomar un café. 15 minutos más. 9:45 regresamos. Voy a parar la grabación.